territorio como Itzatá, que según la lengua chipcha quiere decir dominio sagrado de la princesa del agua, ¿sí? O cuando hablamos de Itza, hablamos de la princesa del agua. Entonces, pues sí es muy importante volver al tema ancestral porque pues ellos fueron los primeros habitantes que se dieron en este tipo de espacios en su momento cuando estaban como organizados como comunidad, denominados los muiscas. Años más adelante, después del periodo de la conquista y demás, viene el nombre de Córdoba, que es relacionado a lo que don Gilberto comentaba de un personaje reconocido en la época, que según algunos documentos se distinguía por ser un militar reconocido en su momento y que era propietario de una de las grandes fincas del territorio. Finca que después pasó a manos de otros personajes que fueron vendiendo estos terrenos y así empieza como la fragmentación de la gran laguna que teníamos en su momento. Estamos hablando que hacia 1945 este humedal era uno solo, con el humedal de Juan Amarillo Tibabuyes, con el humedal de Santa María del Lago. Era un solo cuerpo de agua, es decir, el humedal aún mantenía esa conexión directa con el río Bogotá. ¿Sí? Era gigantesco entonces. Era gigantesco, o sea, estamos hablando que si hoy el humedal tiene 40,5 hectáreas, en esa fecha tenía casi más de 500 hectáreas, ¿sí? Se habló muchísimas más. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas imágenes de la época. Entonces, cómo fue cambiando el uso del suelo acá en el humedal. Esta es la primera. Entonces nosotros vamos a ver aquí este pequeño circulito. Este es un hipódromo que existió en la época, hacia 1950. Ese hipódromo, ¿dónde quedaba? Identificamos el centro comercial Boulevard Niza, zonas aledañas ahí, el colegio Helvecia de Bogotá. En esa zona, hacia 1950, se encontraba este hipódromo, ¿sí? Y aquí vemos aún la extensión del humedal de Córdoba, ¿sí? Cómo se extendía, los pequeños brazos que tenía, pero ya ahí se empezaba a ver esa fragmentación debido a las haciendas, construcciones que se fueron generando. Años más adelante, pues empiezan a construirse o a edificarse mejor las avenidas o las principales avenidas, como el caso de la avenida Suba, la 127 o la misma avenida Boyacá, que generó una mayor fragmentación del humedal, ¿sí? Generándose esto, ya vemos que hacia 1972, pues la población aumentó considerablemente. Y aquí se empieza a ver que el humedal ya tiene como sus 3 sectores, pero aún digamos hacia la parte alta, donde hablamos del sector 1, por Prado y el canal Córdoba, ¿sí? Que el canal Córdoba viene a construirse hacia la época entre los 80 y los 90, inicios de los 90, para recibir esas aguas lluvias que entrarían al humedal. Ahí todavía no existía ese canal, todavía se veía parte del humedal de Córdoba. Ahora que está ¿sí? tan acabado ese sector. Y ahora, exacto. Si nosotros nos remontamos ya después, como más específicamente lo que fue quedándole al humedal, entonces aquí el trazo de la avenida Suba, el trazo de la avenida 127, ¿sí? Y acá en la parte baja, la avenida Boyacá. Aquí nosotros vamos a notar algo muy importante y miren, en la parte baja, la conexión que tenía aún el humedal cuando no estaba, lo que vamos a ver al fondo, el Club Choque en Sabanco de la República, que eso era parte del humedal. Al igual que pasando acá en esta parte, el famoso Club de los Lagartos, que era también parte de esa gran conexión del humedal. Entonces, esto nos muestra cómo el humedal ha ido perdiendo esa estructura, o en este caso ese terreno que tenía con el paso de los años. Como tal, esta zona donde nosotros estamos, hacia la época de los años 80, viene una gran preocupación de la comunidad, y era que este tipo de zonas que nosotros vemos al fondo, esos claritos, cuando existían esos grandes espejos de agua, pues era un número bastante alto de aves que llegaban acá al humedal. En la época de las migratorias, imagínense cuántas. Entonces, ¿qué pasaba con muchas personas? Pues que algunos se menciona, se dice, venían a hacer cacería Sí, en de esa época de la patos, cacería de patos. los curís, las acciones que de pronto algunos generaban sin conocer realmente la importancia del humedal, pues de la mala disposición de residuos sólidos, que en los recorridos pasábamos, hablábamos que era un problema bastante fuerte en una época, que hoy en día sigue pasando, pero en una época que al no tener espacios de disposición la gente venía y arrojaba. Y es que el problema radica en que muchos de los árboles que nosotros vemos no estaban, ¿sí?
Hay una persona que por aquí lo anoté, que ayer averiguaba y yo desconocía como ese personaje, y ahí viene relacionado lo de los parques. Estos predios, después de esa historia de Córdoba y demás, pertenecieron al banco hipotecario, un banco que pues hipotecario. desapareció, ¿sí? Sí. Y que en su momento cedió los terrenos hacia el humedal, ¿sí? Que fueran de humedal, que fueran hacia la comunidad. Y el banco fue el que generador de estas casas antiguas, ¿sí? Sí. Inicio de esas casas, o llamadas... Que facilitaba los créditos para... Exacto, entonces de ahí viene eso. Y hacia la época de 1985-87 viene a aparecer el señor Roberto Meléndez, también reconocido líder en el territorio. Junto con su familia empezaron a hacer un proceso de plantar árboles, ¿sí? Árboles que no estaban dentro del humedal, porque inicialmente los árboles foráneos, como los eucaliptos, los pinos, fueron parte de todo este proceso que inició el banco, ¿sí? De reforestar la zona, debido a que la gente se acercaba mucho también. Algunos vecinos hasta también contribuyeron a esas plantaciones, sin tener en cuenta obviamente si era nativo, si era Sí, foráneo. en esa época no sabían. A mí me simplemente... contaron en el Humboldt que en esa época sembraban era eucaliptos y pinos y eso, Para especies europeas y para que pareciera Europa. A la moda. Era la moda, por eso todos los cerros orientales en esa época yo los pensé también los que era sembraban. para secar, porque como era Y un también para pedazo sacar- de la Ujú. sabana era... También ayudan a humedal. secar y también ahorita lo usan es para sacar madera y papel. Sí. Pero en esa época era como para embellecer, como para que pareciera Europa, pero no sabían. Entonces, Era in. sí, era por eso. Exacto. Y entonces, bueno, ahí viene esto que se generó ese bosque de hurapanes, que pues hablaba del famoso chinche, que generó un gran problema para los hurapanes. El tema es que no había un bosque propiamente nativo. Entonces la persona que les mencionó junto con su familia empezó a liderar un proceso de restauración en el ecosistema, trayendo árboles de rápido crecimiento, como los trompetos, los arbolocos, los mismos alisos, y empezar a generar o a crear esas coberturas de bosque nativo para las especies también propias del ecosistema. Entonces, al crearse ese bosque, nosotros encontramos este espacio hoy donde sobresalen muchos de esos árboles que hacen parte de esa época. En el caso, por ejemplo, de los jazmines, de los propios saucos, de los propios arbolocos, ¿sí? Entre muchas de las especies nativas, que forman estos bosques de chamizos, donde encontramos el ave que yo les mencionaba ahorita y muchas otras, ¿sí? Entonces se forma un conjunto de árboles que conforman un bosque muy interesante, donde a través del tiempo se han registrado muchas especies para el humedal. Tanto así que el Instituto Humboldt, hacia el año 2000, entre el 2000 y 2005, declara este espacio como una zona AICA. No sé si de pronto, desafortunadamente, el aviso se ha perdido. Queremos recuperarlo, está ahí al lado del parquecito, que lo dañaron con grafitis, y dice AICA. Y ahí abajito aparece que es un AICA, área importante para la conservación de aves en el mundo. Entonces, aquí no estamos hablando de como hace unos años, que sí habían 40 especies más o menos registradas. Hoy hablamos de que hay más de 120 especies de aves. Y esas aves se han mantenido o han llegado por este tipo de bosques dentro del humedal, porque encuentran su alimento, porque encuentran ese refugio que necesitan. Entonces, se ha como parte de facilitado eso. un hábitat. Exacto, se ha facilitado el hábitat, el hogar, porque el humedal sí, sabemos que a través del tiempo ha presentado unas enfermedades, ¿sí? Y cuando está enfermo este hogar, pues la respuesta o el hábitat va a estar deteriorado para las especies. Entonces, parte de esta historia es ver cómo ha cambiado eso. Pero si hablamos de 1985 hasta el 89, 10 años después, en 1998, viene parte de algo, y es enterarse de una rehabilitación que le iban a hacer al humedal. Y esa rehabilitación viene a cambiar todo el humedal. Pero para que ese cambio se evitara, la preocupación nace de algunas personas cuando vieron en su momento en algunos de los árboles más grandes avisos con unas siglas, INRI, que significaba que ese árbol iba a ser talado, ¿sí? Por eso para muchas personas fue evitar
que ese hijo que estaba dentro del humedal desapareciera, ¿sí? Porque era un hijo que llevaba mucho tiempo. Claro. Cuando nosotros pasamos, a mí me encanta pasar por estas zonas y ver de las maravillas que ofrece el humedal, es cómo las raíces sobresalen, ¿sí? Aquí nomás vemos, por ejemplo, los denominados cauchos, ¿sí? Que sus raíces son espectaculares y que si uno se pone a detallar, así como hemos visto en el sector 2, entre ellos se abrazan, cooperan, ¿sí? Se ayudan, ¿sí? Se apadrinan. Los más grandes apadrinan a los más pequeños. Pero en ese tiempo, el proyecto que pensaban ejecutar acá no tenía contemplado mantener la esencia natural del humedal, sino transformarlo, volverlo muy artificial. Meter mucha iluminaria, las ciclorrutas y talar Más parques. más de 1000 árboles, ¿sí? Los parques que nosotros vemos, eso fue parte del proceso del banco en su momento, que le entregó esos parques a las personas de la comunidad y que la comunidad le empezó a dar un uso al humedal de esa manera. Por eso es que hoy en día se mantienen los usos que la gente les da, dándole relevancia a que el humedal es un espacio de todos debemos disfrutarlo. Pero obviamente si muchos de los que tal vez traen su mascota o vienen en Sí, esto bicicleta, genera un impacto. genera un impacto Por al ejemplo, suelo. esas ranitas que son terrestres, eso los impacta y Eso son los especies impacta. muy vulnerables y muy raras. Exacto. Entonces, sí. Por eso es que cuando se escucha el megaproyecto que contemplaba las ciclorrutas, ahí viene el tema que muchos pensaron en sí, en el deporte, ¿no? ¿Cómo sería conectar esta parte hasta el río Bogotá con un tramo bastante largo de ciclorrutas? Muchos pensaron en el deporte, tal vez sí en su salud, en que Pero eso no promovería, pensaban en la salud del pero no ecosistema y de las demás pensaron. especies. Como muy Exacto, egoísta. como muy egoísta. O ignorancia a veces. Sí, también. Muchas Que no, veces. es que muy pocas personas manejan estos temas ambientales, ¿no? Ajá. ¿No creo? No eso, sino ignorancia también, porque salud, pero parcial, porque esto se genera mucha salud. Nos Sí, está limpiando el aire. oxígeno, está facilitando que vengan muchas especies Recoge son- el agua. Exactamente. Ya, Y inundación. captar carbono. Ujú, sí. Entre muchos de esos servicios que ofrece el humedal. Entonces eso no lo comprendían muchas personas, pero unos pocos, al ver por ejemplo lo que yo les decía, esos avisos, viene como esa preocupación y esa preocupación empieza a generar unos pasos a seguir. Y uno de los primeros pasos fue conocer el humedal y entender cómo funcionaba. Para conocer el humedal se tuvo que recorrer todo el espacio identificando todo el potencial, pero asimismo también aquellas problemáticas que lo afectaban. Y la más importante de todas, que sobresalía en su momento mucho más que hoy en día, aunque se sigue presentando, ha sido la contaminación en el agua, ¿sí? Y el proyecto no iba relacionado a descontaminar las aguas. Años más adelante viene ese cambio, viene esa lucha, y esa lucha fue conocer no solo el humedal, sino conocer los instrumentos que la gente o la comunidad tiene para defender el humedal. Creo que están sonando las ranas. Y esa que sí, señor. Esos pitidos que suenan. Esas. Sí. Esa es. Yo creería, yo que he visitado muchos humedales, en este es en el que yo la he escuchado. Sí, ese es el único que se escucha. Solo en este. Es que hay pocos, los otros humedales no tienen toda esta cobertura en el suelo. Y eso es algo que solamente se ha escuchado acá en este sector y en el paso de este tipo de bosques. Entonces esas acciones que generaron en su momento unas personas, en lo que hoy en día se han transformado. Hoy tal vez, si nosotros pensamos, ¿cómo sería sentir o cuando uno pasa uno le da tristeza el sonido de cuando talan un Sí, árbol? la sierra. La sierra. Nosotros lo imaginamos ahorita, no estaríamos parados en este territorio, en este bosque tranquilo, lleno de árboles de paz, sino fácilmente podríamos estar viendo pasar muchos ciclistas, un gran embalse, ¿sí? Iluminación, tal vez sillas en cemento para sentarse, pero no disfrutaríamos de esos sonidos, porque ya hubiese cambiado todo. Sí, estaría todo lleno con cemento. Y lleno de vendedores. Lleno de vendedores también, sí. Pero hoy, o en ese momento, años más adelante, lo que la gente quiso fue mantener eso y no cambiarse de esa manera.
Pero para generar eso, pues fue toda una lucha. Y esa lucha se las voy a comentar pues en la siguiente estación, porque la idea es que ahorita vayamos observando los árboles, ya que así como nos compartieron ahorita la imagen del búho, sabe que encontremos o que escuchemos también, así como el sonido de la rana saltona que estamos escuchando por ahí. Entonces vamos a avanzar y vamos a aprovechar que el bosque, por ejemplo, otra de las cosas que nos ofrece es que nos refugia un poco de la lluvia, ¿sí? Que si estuviéramos ahorita como en Juan Amarillo, Tibabuyes, donde se hizo el megaproyecto en una de las partes del humedal, estaríamos como que vamos a crucemos la calle allá debajo de la casita, escampemos. Y aquí mantenemos el bosque, que nos brinda muchos de esos servicios. Pues vamos.